Bueno, buenas noches, estimados amigos. Una vez más acá, junto con Silvio Maresca, en el programa de Disenso. Queremos hacer la segunda parte hoy de San Agustín. Ya hicimos la primera, donde presentamos al filósofo. Hablamos sobre el tema del libre arbitrio en San Agustín, que es un tema muy importante. Hablamos del tema del pecado, cómo trata San Agustín el tema del pecado. Y entonces, en esta segunda parte vamos a hablar de dos escritos para nosotros importantes de San Agustín. Uno es el de La ciudad de Dios, y el otro es de Magistro, que es el texto filosófico por antonomasia de San Agustín, ¿no? Un texto que escribió cuando tenía 35 años. Así que vamos a empezar con el tema de la ciudad de Dios. ¿Te parece, Silvio? Sí, bueno, ahí hay muchos temas que destacar. Ante todo, naturalmente hay que insistir mínimamente en el tema de la libertad de la voluntad, porque, digamos, si bien era una cuestión que ya estaba en los primeros pensadores cristianos, digamos, y de alguna manera también en los paganos romanos. Claro. Es él quien lo instituye con claridad. Digamos, él lo sistematiza, ¿no? El tema de la voluntad de la libertad. La libertad de la voluntad. La libertad de la voluntad. La voluntad esto libre. Fundamentalmente para evitar, en el momento que él supera el maniqueísmo y adhiere al catolicismo, digamos, para superar la idea de que el mal podía tener un origen divino. Claro, y el determinismo, en definitiva, también, ¿no? Y sobre todo la cuestión del mal, ¿no? Claro. Es decir, ¿dónde está el mal? Mientras era maniqueo no tenía problema, porque había un Dios del bien y un Dios del mal. Pero ahí ya no. Pero al ser el Dios infinitamente bueno, ¿cómo existe el mal en el mundo, digamos, ¿no? Sí. Creo que ya dijimos en algún momento que en los primeros siglos de la era cristiana la cuestión del mal era una cuestión que preocupaba muchísimo, enormemente. Muchísimo. Digamos, ¿no? Y estaba toda la gnosis del siglo II, todos los pensadores gnósticos. Incluso había una gnosis cristiana que se llama la gnosis auténtica, que se le atribuye a San Pablo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos gnosis viene de conocimiento. Nosotros tenemos un conocimiento que nos fue dado por el Espíritu Santo. Sí, inclusive según García Bazán, la mayoría de las sectas gnósticas eran cristianas. Eran cristianas, lo que pasa es que se radicalizó. Y estuvieron incluso a punto de imponerse por sobre lo que después fue el catolicismo, digamos. Bueno, de cualquier manera, digamos, lo que hace Agustín es atribuir el mal a una desviación de la voluntad respecto del bien, digamos, exacto. Desviación que es inevitable en principio, dado el pecado original, digamos. Así que la voluntad tiende, salvo estar tocada por la gracia, en definitiva, fíjate cómo los conceptos del derecho romano están ahí puestos en juego, salvo ser bendecida por la gracia, tiende inexorablemente al mal. Pero vos fíjate qué interesante que es, ¿no? Yo insisto en este punto, digamos, que me parece muy importante. Esa concepción agustiniana de la libertad de la voluntad, y en particular, digamos, de la cuestión del mal, prácticamente llega hasta nuestros días, digamos, y muy pocos filósofos han tenido una visión diferente. Yo te diría que casi el único de los grandes que ha tenido una visión diferente es Spinoza. El caso de Nietzsche es dudoso. El caso de Nietzsche es dudoso. Pero sobre el tema de la voluntad, de la libertad de la voluntad, hay que remarcar algo. Sobre este punto me parece que es interesante, como una consecuencia en la historia de la filosofía, que es que San Agustín le atribuye el mal a la libertad de la voluntad. Pero después, los filósofos posteriores, sobre todo Santo Tomás de Aquino, da un paso más. Entonces define el mal como una privación de bien. Ya lo define, el mal está enraizado en la falencia del ente. No sé si me explico. Cuando dice él que el mal es una privación de bien, está diciendo, hay entes que no son totalmente entes, ¿no? Y pone el caso, Santo Tomás de Aquino es famosa esta meditación sobre el mal, por eso lo supera, si son dos, uno desde el sujeto,
San Agustín piensa desde el sujeto. Muy bien. Y Santo Tomás piensa desde el objeto. Entonces, desde el sujeto, el mal, que es la visión de San Agustín, que vos la vez pasada estuvimos charlando sobre el tema, es importantísimo porque en el fondo es la libertad de la voluntad la que produce el mal. Es el sujeto que realiza el mal en un acto libre. Y para Santo Tomás va a decir, no, está bien, pero eso es antropológico. El mal es una privación de bien. Hay entes que son malos porque les falta plenitud. Entonces, Eso es más aristotélico. Es más aristotélico, es más el realismo. Como en cierta forma es más platónico Agustín, ¿no? Exacto. Y que marcan las dos grandes etapas de la Edad Media. Bueno, digamos, pero ¿no? es lindo que nuestros televidentes vean esta distinción, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo recomiendo siempre ahí un trabajo de Alejandro Coiré, que se llama Platonismo y Aristotelismo en la Edad Media, que en unas 10 páginas resume extraordinariamente bien esta predominancia en la alta Edad Media del pensamiento de Platón. Muy bien. Y en la baja Edad Media del pensamiento de Aristóteles, ¿no? Exacto. Bueno, pero sigamos, porque hay tantos temas, ¿no? en Agustín. Del pecado ya hemos hablado, es una dimensión fundamental en el pensamiento de él, indudablemente, porque, digamos, Dios ha hecho el universo bueno, digamos, ¿no? Tal es así que el cuerpo... todo lo que hizo, lo hizo bueno. Tal es así que el cuerpo en sí es bueno. El pecado es cuestión del alma, no del cuerpo. Y ahí si bien en Platón también es así, pero Platón mezcla bastante la cuestión del mal con el cuerpo, la materia. No. Somos ema. Para Agustín, el mal reside en el alma, digamos, no en el cuerpo. El cuerpo es bueno porque ha sido creado por Dios, no podría ser nunca malo. En Platón digamos, ¿no? somos ema. De ahí también la resurrección de los cuerpos, digamos, en Agustín, ¿no? O sea que la separación alma-cuerpo es transitoria, sencillamente, hasta el momento del juicio final, digamos, ¿no? Y es interesante también la distinción que él hace, una sola cosa más respecto a esto, ¿no? La distinción que él hace de los cuerpos, ¿no? El cuerpo animal no corruptible, que es el cuerpo humano, Adán y Eva, antes del pecado, ¿no? Cuerpo animal no corruptible. Ahí hay que ver dónde se sitúa, si los ángeles se sitúan ahí también, ¿no? El cuerpo de los ángeles se sitúa ahí. El cuerpo corruptible, que es el cuerpo animal manchado por el pecado, que además el pecado mancha la totalidad de la naturaleza, ojo, ¿no? El pecado humano mancha la totalidad de la creación. Y el cuerpo glorioso, que es el cuerpo de la resurrección, y que no es sencillo de conceptualizar qué tipo... A mí se me ocurre a veces que el cuerpo glorioso tiene el carácter de lo que Platón llamaba la materia inteligible. Pero te dejo a vos. Yo te voy a explicar porque tantos años... ¿Cómo me vas a explicar? Me da pena, pero vos a mí no me podés explicar nada. Voy a tratar de explicarle al Palpú, a mí no me podés explicar nada. Yo le voy a explicar al público y Maresca ahora va a aprender porque es como una esponja. Entonces el tipo ve y aprende. Dice, uy, mira esto, nunca lo leí, 75 años leyendo filosofía. Para empezar, tengo 74. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estoy cursando mi año 75. ¿Qué pasa? No, pero es interesante lo que vos observás. No tenés por qué decir la edad, porque después dicen nuestros que lleva Maresca en la bolsita de plástico. Somos dos viejos chotos. Che, entonces, ¿qué pasa? Y San Agustín, por supuesto, tenés razón lo que estás planteando, tiene una visión del cuerpo distinta que Platón, ¿no? En Platón el cuerpo es cárcel del alma, dice soma sema, es decir, el cuerpo es cárcel, soma, cuerpo, sema, cárcel, el cuerpo es cárcel. Y San Agustín dice, macanudo, ¿pero qué pasa con el cuerpo? El cuerpo incide en todo. ¿Por qué? Porque el ánima, San Agustín no leía nada de griego, nada de griego. Podía leer lo que sea, alfa y beta, pero no leía nada, leía todo latín. No tuvo ninguna formación en griego. Entonces, San Agustín es el de los primeros que pone ánima forma corporis. El alma es la forma del cuerpo. Eso es más aristotélico. Sí, pero es San Agustín el que define ánima forma corporis. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo
está unido al alma, no es algo, afecta a todo. Claro. Lo que afecta al cuerpo afecta a todo. Y un teólogo reciente, un teólogo que murió hace pocos años, se llama Karl Rahner, uno de los grandes teólogos católicos, que era amigo de, ¿cómo se llama?, el Papa anterior, Benedicto XVI, que fue un gran teólogo. Entonces él hace un trabajo que se llama Sentido Teológico de la Muerte. Y va y se apoya en San Agustín. Yo me quedé chato, ¿no? El libro lo consulté en una biblioteca pública porque no se puede conseguir. Y entonces, ¿qué dice? Dice, no, yo sostengo la misma tesis que sostenía San Agustín. Es decir, que el cuerpo, cuando muere el hombre, el cuerpo resurrecta inmediatamente. Porque un cuerpo no puede, el cuerpo humano no puede existir sin el alma. La resurrección personal es inmediata. Eso no lo tenía. Bueno, en la Ciudad de Dios, Ciudad de Dios no está eso. Bueno, pero él lo deriva de... La no resurrección, está así, digamos, ¿por qué es ¿no? inmediata? Primero, es inmediata por dos motivos. Primero, porque el cuerpo es cuerpo de una persona. No puede quedar en una especie de neuma cósmico dando vuelta ahí. Claro, no es el intelecto agente en Averroes y Avicena, que es universal, se mezcla todo. No, no. Es personal, dice. Bueno, Aristóteles, ¿no? Que no es bueno, universal, no es universal, pero parece que es eterno. Bueno, es la gran discusión. Bueno, yo en esa discusión sobre el intelecto de gente de Aristóteles, nota al margen, pero no es así. que estoy de acuerdo con Averroes y no con la Bueno, Santo pero vos Tomás. estás de acuerdo con Averroes y no con Santo Tomás. Por principio, ¿estás de acuerdo? Por un problema de preconceptual. Porque lo que subsiste es la ciencia. Pero bueno, es otra discusión. Un día el intelecto agente en Aristóteles es individual. No, señor. No es un intelecto agente no, universal. Señor, que está en en De Anima no está claro. Bueno, yo lo interpreto así. Y yo como entonces, Averroes. ¿qué pasa? El cuerpo, dice Rahner bien en ese sentido teológico, dice, el cuerpo necesita del alma, porque ánima forma corpo para existir. Entonces, en el momento de la muerte es la resurrección. Eso no quiere decir que sea el juicio final en ese momento. Correcto. Porque si no, se transformarían esos cuerpos en el cuerpo místico de Cristo. Y eso no se transforman. Eso se transforman después del juicio final. Estoy hablando de problemas teológicos, le explico a Maresca. De cualquier manera, yo aprovecho ahí, haciendo caso omiso de tus observaciones extemporáneas, yo quisiera aprovechar para hablar de las dos muertes en Agustín. Claro. Creo que algo dije de eso la vez pasada, no me acuerdo bien. Los grandes pensadores no tenemos memoria porque inteligimos y vivimos en lo eterno, no en el tiempo vulgar que viven los grasas. Bueno, pero dejemos eso. Digo, es muy interesante lo de las dos muertes, ¿no? Que yo lo leí una vez en Lacan, en un seminario de Lacan, que hablaba de las dos muertes, ¿no? En el seminario sobre la ética del psicoanálisis. Digo, pero ¿de qué está hablando? ¿Qué es esto de las dos muertes, no? Porque él señala, Lacan, que Sade quería conseguir la segunda muerte y no podía conseguirla nunca torturando a sus víctimas, solo conseguía la primera. Muy bien, lo encontré en La Ciudad de Dios, que yo leí esa obra, estuve todo el año trabajando en esa obra, en el 2007, mirá, hace bastante, ¿no? Pero después repasé algunas partes. Bueno, ¿qué dice Agustín en pocas palabras? Dice, hay una primera muerte que es la separación del cuerpo y del alma. Exacto. No abundemos en eso. Pero la segunda muerte, que es la que tiene que ver efectivamente con la condena de los malos, claro, consiste sencillamente, la condena eterna, que es la segunda muerte, y que implica la resurrección, el cuerpo, en que ese momento imposible del tránsito entre la vida y la muerte, ese momento imposible se transforma en eterno. Claro. O sea que la condena eterna es estar, o la segunda muerte, es estar eternamente muriendo. Bueno, porque eso que no se puede registrar en la primera muerte. Esto es lo que te estoy acabando de decir. Bueno, pero es lo que te estoy acabando. Ni demonio con los cuernitos, ni toda esa pelotudez imaginaria. Bueno, pero eso es lo que explica Rahner. Rahner está explicando la primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte, donde el cuerpo
necesita forzosamente, entonces tiene que resurrectar, tiene que ser cuerpo Sí, resurrecto bueno. inmediato, y la segunda muerte es la condena o salvación. Sí, pero la condena tiene que ver con la agonía permanente. Bueno, por supuesto, En eso. pero es que la condena, en el momento de la condena, la agonía es permanente. Bueno, Lógico. esa agonía imposible porque en la Bueno, primera vos tratás muerte, de cuidarte en la que no primera te mu- agarre en la primera esa muerte- condena permanente. A mí se vuelven a agarrar, pero digamos, la primera muerte, el tránsito es incaptable. Claro. Ahora, ese tránsito incaptable es la segunda muerte. Y eso es la eternidad de la condena. En eso consiste. Bueno, estar está bien, muriendo es la explicación eternamente. es la explicación que da San Es Agustín. extraordinario, ¿no? Pero Porque ¿entendiste un año- vos porque- lo que la sí, relación sí. entre el cuerpo y el Sí, alma? eso sí, sí. Porque no puede, el cuerpo solo Bueno, no ya existe, está, ya lo el dijiste, cuerpo humano. Ya está, pero a mí me Bueno. importaba enganchar eso. Bueno, con la primera y segunda ¿cómo muerte. seguimos con el...? Pues seguimos después del corte, porque nuestro director nos está indicando Bueno, como vieron, Maresca no me dejó un hablar. corte. Bueno, ahora viene... la No hablas segunda todo el parte. tiempo. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, seguimos ahora con Maresca, si nos vamos a hablar de la ciudad de Dios, seguimos 10 programas hablando de esto. Dale. Y yo quería hablar sobre el Tratado de Magistro porque es donde San Agustín se muestra más filósofo, más un hombre de nuestros días. El objeto del diálogo es responder la pregunta de cómo llegar al conocimiento de la verdad. La mitad del tratado, hasta el capítulo 7, está ocupado en resolver el problema del habla, del lenguaje. Lo primero que destaca es la teoría de la reminiscencia, al igual que Platón. Dicha teoría ha tenido 3 desarrollos distintos, en Platón, en Plotino y en él. Yo no voy a hablar de eso. Es decir, uno aprende porque recuerda. Perdón, yo estornudo también, tengo sangre en las venas. Es un ser finito y circunstancial. Y puramente circunstancial. Entonces, ser finito y puramente circunstancial. el tercer desarrollo del tema de la reminiscencia corresponde al innatismo, aquel de los sostenedores de las ideas innatas, autores como Descartes, Leibniz, Claro. según los cuales Dios, al crear el alma, en el momento de unirla con el cuerpo, deposita en ella los primeros principios que el hombre, en la edad del raciocinio, lo saca a luz. Esto es lo que va a sostener San Agustín. Nosotros opinamos, antes que nada, que tenemos que distinguir, para unir, la iluminación activa por parte de Dios y la pasiva por parte del hombre. San Agustín acá hace un esfuerzo extraordinario y dice que de alguna manera Dios introduce en la creación del alma, introduce las ideas de todo lo que es. Y que después el hombre, a través de su capacidad, las va iluminando. Es decir, convergen en el conocimiento primero la iluminación de Dios, en orden a estas ideas, y el esfuerzo de lo que se llama la libre voluntad del hombre, de desocultar la verdad. Vos sabés que no, en realidad da toda la impresión que tanto Descartes, sobre todo Malebranche y Leibniz, están absolutamente inspirados en esa concepción. Yo lo que veo. Porque las ideas innatas en estos modernos
son virtualidades, ¿no? Tampoco es que nace con, no son representaciones metidas en el mate. Tengo la idea de cenicero, la idea de vaso. O incluso la de Dios, hay que desarrollarla. La tenés que desarrollar. Hay que desarrollarla. Bueno, que es un poco eso es lo que no entienden los tontos de los ingleses, como Locke, que dicen, yo no noto, los niños, los idiotas y los salvajes dicen, no noto que tengan ninguna idea innata. Pero la idea innata no es un sello puesto en la mente. Maresca acaba de tener una idea. No. Las ideas son virtualidades. Las ideas no son las ideas de cada cosa en particular. Están en potencia de plasmarse, pero es la libre voluntad del hombre. Bueno, ese es el sentido de las ideas. ¿O no? Ese es el sentido de las ideas innatas, tener muy en cuenta, ¿no? Porque mucha gente seguro dice que acá va a haber ideas innatas, pero así entendidas es otra cosa, ¿no? Bueno, y acá dice en el tratado dice, basta con entenderla como una especie de luz creada, incorpórea, en la cual la inteligencia humana ve algo así como una virtualidad, una imagen, o participación de las ideas divinas, pero sin comprenderlas en sí mismas. Vos para comprender las ideas, ¿qué se necesita? Se necesita de la realidad. No es que tenés las ideas y vos las ideas necesitas de la realidad para comprenderlas. No las comprende la inteligencia en sí misma, porque si no, sería muy fácil esto. Eso ya es distinto de lo cartesiano, ¿no? Claro. En cartesiano la mente las comprende, si bien son virtualidades, pero las comprende la mente en sí misma, no necesita pero nada. Mirá San Agustín que dice, nada exterior. Participa, pero sin comprender, por eso lo puse en la Bueno, cita. es todavía un antiguo, digamos, ¿no? No sin comprender así. Es todavía un antiguo, todavía hay un realismo que en los modernos ya no está. La iluminación produce un movimiento doble, de Dios al hombre y de éste a Dios, a través de la mirada interior. San Agustín privilegia, en función de explicar el problema gnoseológico y el perfeccionamiento moral, este último aspecto, es decir, del hombre a Dios, en su mirada interior. Esto es lo que privilegia él. Él no privilegia la imposición de las ideas en el hombre, sino el esfuerzo del hombre, en definitiva, de parecerse al maestro. El esfuerzo del hombre de parecerse a Dios. Esto me parece que es importantísimo porque da un mentiz a todas esas versiones de San Agustín, como si San Agustín era un neoplatónico que entiende que las ideas, las especies, las tiene el hombre en su mente y recurre a ellas para entender la realidad. Bueno, yo quiero tocar un poquito de otros aspectos. Bueno, yo quería hablar de un aspecto filosófico. No, lo has hecho muy bien, pero digamos, a mí una cosa que me llamó mucho la atención en la Ciudad de Dios fue su especial encono con los estoicos, digamos, ¿no? Cuando uno, un poco ingenuamente, pensaría que los cristianos y los estoicos son primos hermanos. Claro, y que en todo caso el ataque tendría que ser más contra los escépticos y aún más contra los hedonistas, digamos, contra los epicúreos. No se ensaña mucho con los epicúreos. E incluso yo te diría que en San Agustín hay cierto aspecto hedonista, digamos, porque lo que él concibe como lo más supremo es una visión beatífica, digamos, ¿no? Y un gozo permanente, que por supuesto en este triste peregrinaje, en este mientras, como lo piensa él, digamos, en este penoso peregrinaje, no se da, pero finalmente se daría. Y en ese sentido aprovecho para decir que políticamente, esto está vinculado con lo que estoy diciendo, él piensa que dentro de lo que es el siglo, como él lo llama, digamos, dentro de este mundo pervertido por el pecado, lo mejor es un gobierno mundial que garantice la paz. Que garantice la paz. Sí, hay algo de eso. Que garantice la paz. Ahora, al punto de vista, yo me preguntaba... El gobierno del imperio. No es un gobierno mundial a la manera liberal ilustrada. Claro. Es el gobierno del Imperio Romano. El imperio, bueno. Por eso lo conmueve cuando cae el Imperio Romano. En 410, cuando vienen los gallegos de España
Y es la primera Pero la cuestión es invasión a Roma. garantizar la paz, digamos. Pero la primera Pero la cuestión es invasión a Roma- garantizar la paz, digamos, es lo máximo que se puede Pero lograr. es el imperio, digamos, ¿no? claro. Es el imperio. No es un globalista, Claro, claro. es el gobierno del Correcto, me parece atinada la observación. Ahora, yo me pregunté por qué esta cosa A ver, contra los dale. estoicos, ¿no? Y la conclusión que saqué es la siguiente: lo que él no soporta en los estoicos, que el estoico soporta, valga la redundancia, en sí mismo, en su propio yo. No se entrega al otro, no se entrega al otro. En cambio, Agustín se da cuenta, digamos, fundándose el estoico en la racionalidad. Exacto. En cambio, Agustín se da cuenta que es imprescindible esta entrega al otro, este otro lo estoy diciendo con mayúscula, digamos, porque la racionalidad no es suficiente. ¿Te acordás que hablábamos en un programa sobre Nietzsche? Como Nietzsche también advierte que el error de Occidente desde sus comienzos, y que llegaría hasta hoy, que es pretender sustituir, no importa qué, sustituir cierta armonía comunitaria, digámoslo, por la racionalidad. Imposible, imposible. El gran error de Sócrates, el gran error de Platón, el gran error de la racionalidad moderna occidental también. Claro digamos, que sí. Agustín se da cuenta que la racionalidad, que de ninguna manera él deja de lado, digamos, es insuficiente y que es necesaria una instancia superior, que es la entrega al otro. Esa entrega al otro es la fe. Pero la fe tampoco para él es algo definitivo. La fe es un mientras. La fe es Mientras estamos transcurriendo este peregrinaje. Si no, ya es la visión beatífica. Claro. En el mejor de los casos, se supone, ¿no? Y curiosamente esa racionalidad él la ejerce cuando discute a los paganos. Esa racionalidad que por un lado él considera insuficiente cuando discute con los estoicos, que se plantan allí y que no abandonan su yo, digamos. Claro, ¿no? sí. Centrados en sí mismos. Esa racionalidad que él muestra su límite, cuando discute con los paganos, se burla de las supersticiones. En ese sentido es un iluminista. Cuando discute con los paganos es un racionalista iluminista. Digamos, ¿cómo pueden tener un Dios para cada cosa que hacen? Dice, es una cosa ridícula. Un Dios de la cosecha, un Dios de la cocina, un Dios de cada animal que conocen. Dice, no tiene. Ahí ejerce una racionalidad. Bueno, quería agregar eso, digamos. Pero está muy bien, porque en el fondo lo que está tallando ahí para mí, ¿no? Tratando de ir un poco más, lo que está tallando ahí es que el estoicismo cristiano está vinculado al otro porque, no solo al otro porque es Dios, sino al otro porque uno forma parte de un cuerpo místico, lo que se llama el cuerpo místico de Cristo, donde uno está en sociedad con los otros. Claro. Es decir, vos aguantás, pero no aguanto, pero si yo no necesito, es como decía mi madre, le digo, ¿para qué vamos a rezar, mamá, si yo no tengo ningún pecado? Bueno, rezá lo mismo porque rezás por los otros, por el cuerpo místico. ¿No es cierto? Nosotros acá lo tenemos el Chino Fernández, que es marxista, que es ateo como vos. No, tenemos un comunista acá. Comunista. No, que yo es no ateo. soy ateo. Yo no soy ateo. En todo caso, sos pagano, pero no ateo. Que sos pagano vos. Entonces yo... No, son cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué hago? Debería saberlo. Yo, sin embargo, como el chino es el ejemplo de la humildad, el ejemplo de la humildad marxista, porque es un tipo humilde, básicamente, yo cuando rezo, digo, me acuerdo del chino. O sea, y algo le tiene que llegar al chino. O sea, ¿Por qué? Vos incluís los comunistas en la... Vos incluís los comunistas. En mis oraciones sí. Qué lo parió. Pues sí, bueno, soy generoso. Un alma hay que piadosa, ser bueno. Un alma y yo soy un alma piadosa. grande, ¿cómo no? Y entonces, ¿qué pasa? San Agustín, cuando piensa esta crítica, que yo lo hago un poco en sorna, lo que dijo Silvio muy seriamente, es decir, el estoico está centrado en sí mismo. Al no tener otra trascendencia que no sea él y no el otro, entonces es un sufrimiento añudo. Uno cuando sufre por uno, y si por uno no tiene que sufrir, eso se llama la economía del esfuerzo divino. Es decir, igual te digo, no se hacen cosas añudos en el la vida estoicismo espiritual. romano ya, ¿no? Séneca, hay cierta, digamos, contemplación del otro, pero del otro humano, nada más. En general, podemos decir, el pensamiento cristiano
es siempre un pensamiento Estoy mencionando, comunitario. así es. Estoy planteando la Cáritas. Claro. La Cáritas de Séneca, hasta ahí alcanza, ¿no? Pero también alguna vez hemos comentado cómo en las cartas no me acuerdo a Lucilio, Séneca increpa fuertemente y duramente a un amigo que se lamenta porque murió su hijo. Cosa que para Séneca es despreciable que nace una cosa así. Y hay otra diferencia muy importante que no quiero dejar de mencionar. Agustín discute expresamente con los estoicos el hecho de la relación con las pasiones, porque los estoicos plantean la extirpación de las pasiones. Y Agustín habla del gobierno de la pasión. Claro, que es distinto. No de la extirpación. Claro. No de la extirpación. Está muy bien. Y quiero decir que eso es muy importante. ¿Por qué la extirpación? Porque la extirpación de las pasiones no supone luego actos morales, porque yo no las tengo las pasiones. El acto moral libre, es aquel donde yo, pudiendo realizar mis pasiones, elijo no realizarlas. Es decir, si yo soy un impotente sexual y no tengo relaciones sexuales, no estoy realizando ningún acto moral. ¿Por qué? Porque yo ya soy impotente. El acto moral, en este ejemplo que pongo, es cuando un hombre, en plenitud de sus fuerzas físicas y sexuales, renuncia a aplicarlas porque quiere elevar su condición a una espiritualidad mayor. Entonces, ese acto tiene valor de acto moral. Pero lo primero que decías era una confesión personal o no, digo, el público sabe que yo sigo funcionando. Tenemos, lamentablemente, por más que sería... tenemos que terminar. Bueno, se terminó San Agustín. Vayan y lean. ¿Qué querés que te diga? Esto no... Si no, lo vamos a hacer otro programa más y ya no podemos hacer otro programa más. Pero pueden consultar, ustedes pueden consultar en YouTube y nosotros respondemos. Maresca también responde. Y cualquier otro tema... Rara vez. Yo respondo. Bueno, gracias por todo, Silvio. Gracias a nuestros televidentes. Fue además ¿cuántos eran? Fue divertido además. Fue divertido además. No, sí. Bueno.